todas son puramente biológicas. Por ejemplo, si tú le quitas o sea, imagínate que la necesidad es, mejor lo apunto. Sí, voy a sí, rápido poner esto. Deja la intencionalidad. El bus está. Es una tarugada de este tipo, ¿no? O sea, olvídate de sistemas legales. Entonces, esto te lo dice alguien, una gente. Entonces, hay una necesidad aquí epistémica. O sea, y por cierto, ¿no? Esta cosa, cuando el chat GPT te dice, es que aluciné, perdón, pues si te proyectó al Starbucks, perdón no es suficiente, ¿no? Ya te mató. Entonces, aquí, ¿cuál es la necesidad aquí? Confiar. Confiar en el testimonio, sí, una necesidad cognitiva. Autoridad cognitiva. Exacto. Y hay una necesidad, es que la gente no entiende, o sea, por eso creo que es importante dividir la cosa así, porque el riesgo de que ChatGPT se vuelva una autoridad cognitiva es que no vamos a poder confiar en testimonios. ¿Y qué pasa cuando no podemos confiar en testimonios? Se desintegra, hay una necesidad más grande de cooperación epistémica. Y en el libro brevemente menciono esto en el capítulo 6. Pero las necesidades no solo son biológicas, pero somos el tipo de organismo que requiere de confiar en testimonio y de cooperar. Por eso, cosas que se le parecen mágicas a mucha gente, como a Harari, que dice, compárenos con los chimpancés, que son los más cercanos en términos evolutivos. Si ponen ustedes a 100, 150 chimpancés en un avión, van a ver lo que pasa en 5 minutos. Sí, porque no son el tipo de organismo que coopera y que confía como nosotros. Nosotros somos otro tipo de organismo. Sí, compartimos muchos genes, pero esa necesidad tampoco es abstracta. Es una necesidad de que nuestra cooperación epistémica depende de que damos testimonio y de que hablamos de modos en los que confiamos unos del otro, ¿no? Eso es parte de la evolución humana, también de las especies, ¿no? Entonces, cuando Russell dice, este problema es irresoluble, por eso las máquinas tienen que estar, aunque sean inteligentes, bajo nuestro control. El problema es que cuando no hay coordinación, lo único que pueden decir las máquinas es perdón, ¿no? Pero nosotros jamás decimos eso. O sea, si nos la pasamos diciendo mentiras y perdón, eventualmente necesitas cooperación, necesitas... No digo que lo hagamos de modo perfecto, para nada, por eso vean Estados Unidos, ¿no? Pero lo hacemos de un modo que entendemos que esto es importante, que esto es una necesidad que tenemos, ¿no? En contextos súper triviales, como buscar el bus, ¿no? Sí. Disculpa que regrese a lo anterior, pero por ejemplo, la verdad, el bien, la belleza, ¿eso también es una necesidad? Yo uso un autor que cree que sí, que es Maslow, ¿no? Maslow es muy controversial porque él de algún modo forma parte de una escuela de psicología que es en parte medio reductivista de las emociones pero yo creo que somos el tipo de organismo, que tenemos el tipo de necesidades vitales que para su bienestar
O sea, no para necesidades básicas, para su bienestar general, requieren de ese tipo de experiencias. No creo que sean, o sea, suena raro llamarles necesidades, pero porque no son indispensables, ¿no? O sea, mucha gente vive, o sea, lo que decía Maslow es, cuando uno va subiendo muy raro lo que dijo Maslow, porque pues aquí están las biológicas, están luego de conocimiento. Ahorita no me voy a acordar bien, pero estos les llaman trascendentales. Y lo que dice es que somos el tipo de organismo que, si nada más satisfaciéramos, si un gobierno nos obliga a nada más satisfacer nuestras necesidades biológicas, nos trataría como animales. Corea del Norte. ¿Cómo? Corea del Norte. No quiero opinar, pero sí. Somos el tipo de organismo que no nos basta. Y creemos que incluso a cierto tipo de animales no les basta, ¿no? Y lo que él dice, no es que tengas que satisfacer todas al mismo tiempo, pero mientras te vas moviendo a otras de realización personal, esto lo tengo en el libro, que ahorita se me olvida. Pero dice, obviamente hay una jerarquía, que le podrías decir una jerarquía del tipo de cuerpo y vida que tenemos, que impone esta estructura. O sea, si tú no estás satisfaciendo tus necesidades vitales, no puedes dormir, no puedes comer, pues buena suerte. Entonces eso es un requerimiento impuesto sobre el tipo, que para los corporeizados es el anclaje de estas necesidades. Pero una vez que satisfaces estas necesidades, también somos el tipo de organismo que requiere de otro tipo de experiencias, porque si no, tu bienestar no está satisfecho, ¿no? Entonces, es una respuesta larga a tu pregunta de por qué algo tan interesante como tener una experiencia religiosa o ver arte o ir a un museo se le llama necesidad. Según Maslow, es porque de otro modo nuestras vidas perderían las dimensiones de bienestar que podrían tener, las posibilidades de bienestar que podrían tener. Esto es importante, yo esto lo uso en el libro para el ejemplo que pone Russell del Everest, porque nosotros somos el tipo de organismo que cuando queremos lograr algo que nos da mucho gusto, nos da mucho orgullo, ponemos en juego nuestras necesidades biológicas. Claro, porque hay un valor superior para nosotros. Exacto. Sí. Había otra pregunta. Tú tienes una pregunta desde hace mucho. Tenía una pregunta, otra vez con relación al término, ¿no? Por ejemplo, me han chocado las tardes de expresión creatividad aburrida. O sea, no funciona. O sea, el cruce, ¿no? O sea, no puede ser, o sea, a mí me son malas palabras, que hagamos decir, el estilo creativo debe ser distinto, pero no asociamos creatividad con movimientos. O sí. Un remix mecánico. ¿Perdona? Un remix, el sentido de remix, ensamblar partes, configurar de una forma distinta, también. Eso puede ser como claro. Creatividad pragmática, está diciendo, ¿no? Claro, o sea, quiero hacer una respuesta rápida para un chat. Claro. En ese sentido de creatividad, no de algo inspirado. Ya, pero digamos, para alargar las palabras en cualquier sentido, ¿no? Se supone que la creatividad tiene que ver con una cosa que es un valor que no va de contrario al aburrimiento. Digo, ¿no? Sí, Digo, ¿no? Vamos a la pauta como una cuestión técnica. Pero digamos, Y lo que es interesante es que, por ejemplo, este sí ya, para no echarle mucha crema a mis tacos, como decimos, esto viene de Maslow. Él lo que dice es que el aburrimiento es una experiencia sí. que tiene que ver con como una falta estructural de cómo estás satisfaciendo tus necesidades, ¿no? O sea, cuando estás aburrido es porque sientes que nada más estás satisfaciendo tus necesidades más básicas.
Ya, pero mi problema es el cruce de la expresión creación, o sea, creación aburrida. Es como si yo dijese un enunciado científico falso. No, es como cuando a veces un ejercicio de lógica puede requerir cierta creatividad, pero no te apasiona hacer el ejercicio. Pero digamos, ¿por qué en esos casos sí insisto? Porque tampoco se trata de estirar las palabras hasta que vienen diciendo otra cosa. No, o sea, tal vez se habla de creatividad solo como se tiene un conjunto de elementos y se reorganiza, pero bueno, si es otro tipo de creatividad, se reorganizan y de ahí hay como una propiedad emergente, y ese emergente tal vez es propiedad de toque de creatividad como generalmente lo entendemos. Y creo que un ejemplo, busquemos por ejemplo, el ajedrez es... Sí, el ajedrez a mí se me hace, bueno, los juegos de mesa, pero el ajedrez se me hace muy buen ejemplo, porque en términos de probabilidades es muy aburrido, o sea, depende de la movida del otro tipo, las computadoras son muy buenas en hacer eso. Pero cuando uno juega ajedrez, lo interesante del juego es qué tan creativo puede ser el oponente. Entonces creo que están las dos nociones de creatividad ahí. Es decir, para pensar el tema de las reglas, ¿verdad? Una cosa es que tú apliques una regla, sí. Ahí es una aplicación. Otra cosa es que inventes una regla. Y la invención de la regla, eso es lo que llamamos creación. Ajá. Entonces yo ese proceso, que es un proceso estimulante de creación, jamás lo llamaría aburrido. Sí. Ahí está la diferencia, ¿no? Para pensar. Entonces, yo lo que me refería era, por ejemplo... Sí, entiendo lo que quiero decir. Aplicar una regla con un instrumento fácil. Pero yo lo que digo es, en realidad no estás creando nada. No, más que tiene esos elementos de composición. Solamente, por ejemplo, es como digamos la música industrial. O sea, hay elementos en los cuales se componen, hay cierta creatividad, se ponen elementos nuevos, se recombinan, pero no todas las canciones que se hacen son una obra maestra ni pretenden ser una obra maestra, sino básicamente muchas veces simplemente son un producto que se hace repitiendo más o menos una fórmula y aplicando ciertos elementos para que parezca original. Ya, pero estamos tomando también el problema de ese lado de la intencionalidad, ¿verdad? Y el problema de la regla, el problema de la abducción también. Sí. No estoy muy segura si una abducción es algo que tenga que ver con probabilidad, no sé. O sea, de repente... Sí, hay una autora que se llama Melanie Mitchell, que también menciona, no le dedico mucho tiempo porque me meto en este tema más que lo que ella menciona, pero ella lo que dice, lo van a notar porque esto también es que para que realmente haya inteligencia tiene que haber niveles mínimos de creatividad en el sentido de que tú estás diciendo, no nada más aplicación. No aplica, claro. Ajá. Y ella lo que dice es que sí, que la producción tiene que jugar un papel muy importante para la inteligencia en general. Entonces, en tanto que no haya producción, no hay creatividad en cómo está operando la inteligencia artificial, no es realmente inteligencia. Claro, porque toda la gracia está, y ahí viene la discusión en relación a la creatividad en inteligencia artificial y cómo se puede emplear en procesos artísticos, ¿verdad? A mí lo que me llamó mucho la atención es que los artistas están muy a favor de... Sí, se me hizo muy raro eso. No, en absoluto, no. No todos, no. Los actores no. Los actores no, claro, están de huelga. Porque ahora están todos. Claro, porque creo que dice el profesor que se admiran de la creación. No están muy entusiastas de que quiten el trabajo, pero se admiran de la creación. O sea, tú te admiras de la creación y dices, ay, ¿cómo es posible que haya podido crear una cosa, un cuento tan interesante, un dibujo tan interesante? Claro, porque lo que está haciendo es combinando las reglas, ¿no? O sea, Carlos está combinando en cierto sentido aburridamente. O sea, la máquina no está creando en el sentido que tú dices. está combinando los resultados probabilísticamente, o sean fantásticos, o sean lo que es.
a la alucinación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, claro, ¿cómo no va a ser interesante para un artista? ¿No? Sí, Ver los sí. resultados de operaciones, Sí, sí, de sí. combinación de operaciones. No, Pero sigue en pie, ¿no es cierto? ¿Qué hace él con eso? Sí, sí, y a mí lo que me dio, o sea, me interesó mucho es que hay un artículo muy famoso en contra de ChatGPT que se llama pericos estocásticos, ¿no? En inglés es stochastic parrots, ¿no? Y lo que dice es que nada más como pericos están escupiendo, no escupiendo, pero diciendo patrones que no entienden, reproduciendo sonidos, ¿no? Reproduciendo oraciones. Y el artista me dijo, pues es que en el arte es distinto, porque el collage es un acto de... O sea, nadie diría que un collage es un acto de periquismo artístico, ¿no? Hay cierto nivel de creatividad, hay cierta... Y vaya, es la comunidad científica la que... No científica. Es la comunidad artística la que decide, en el último de los casos, si es realmente original o creativo. O sea, si voltear un inodoro es arte o no. Es también de ese tipo de problemas. No, Sí. ese es un buen ejemplo, el de Duchamp, Sí. porque es el seguimiento a pie firme de una regla. Eso es un juego, lo que hace Duchamp, ¿no? O sea, Sí, o sea, pero lo que sí me quedó muy claro es que ahí es más difícil explicar, ¿no? Qué rol pueden jugar estas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, en el lenguaje. O sea, hay usos en el arte que, precisamente por el caso de Duchamp, estas máquinas, como están combinando cosas de un modo o muy rígido o muy distinto, pueden generar, no arte, pero cosas artísticamente interesantes, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahí, justo a propósito de esto y a propósito de darle más vueltas a esta cuestión de creatividad aburrida, pensaba un poco que la palabra creatividad aburrida como que aparece en dos ámbitos, ¿no? Un ámbito que es el tema de la composición de lo que se está haciendo, y otro lado es el aspecto emocional asociado a la actividad. Y claro, me lleva a preguntar hasta qué punto, por ejemplo, en el caso de nosotros los seres humanos, cuando hacemos algo creativo, nosotros se activan esos dos espacios. Estamos haciendo toda una combinatoria, un juego de elementos para crear algo, pero al mismo tiempo estamos asociando emociones que nos gratifican con eso. Lo interesante y desafiante del pensamiento de la inteligencia artificial está precisamente en que la inteligencia artificial no tiene emociones propiamente, sino solamente hace esta combinatoria. Pero esto justo me va a llevar a pensar si es que nosotros los seres humanos, nuestra creatividad no es también hasta cierto punto una combinatoria mecánica igual que la máquina, y solamente nosotros, al mismo tiempo que vamos componiendo, vamos apreciando estéticamente lo que estamos componiendo. Y entonces es ahí donde se ve nuestra valoración estética, pero tal vez el proceso mismo de la creatividad no sea muy distinto al que hace la máquina. De hecho, una de las críticas que más se escucha a algunos literatos es: solo es un técnico, solo hace técnica, Sí. no es original. Así se critica hasta ciertos premios Nobel, ¿no? No, en realidad sí es muy buen literato, pero ¿por qué? Porque saben que es la técnica. Exacto. Y por el otro lado, es un muy buen comentario, por el otro lado hay escritores que dicen, escribe de un modo en que vas a seguir una regla muy rígida, escribe un texto sin ñes, ¿no? o sin usar palabras que empiecen con A, ¿no? Y ¿qué resulta de eso? Entrenaron a uno de estos sistemas para hacer eso, es facilísimo, pero a un escritor normal es muy difícil, ¿no? Es decir, no uses palabras con A, y los límites de qué es lo... Por eso me gusta mucho el ejemplo de lo que me decían los jugadores de Go, ¿no? Que un juego es una aplicación de reglas rígida, ¿no? Están las reglas del juego, están los movimientos posibles, es una permutación de movimientos, hay uunos mejores que otros, y eso es lo aburrido. Pero no es solo eso, es un encuentro con otro jugador.
Eso es lo que es interesante. Y otro jugador que tiene su propio estilo de juego. Entonces, cuando ellos me decían, es que esta cosa es buenísima, pero no tiene estilo. No sé, no sabemos qué. O sea, hizo un movimiento rarísimo o sea, como de qué. Y luego otra cosa muy rara y ganó, ¿no? Entonces, el estilo, que es muy difícil de apreciar, tiene que ver con esta otra noción. Pero insisto en la diferencia de la creatividad a propósito de las reglas, que creo que es el punto en el que debemos entender. Una cosa es aplicar reglas, ¿verdad? Y eso es lo que, digamos, lo que puede hacer la inteligencia artificial. La pregunta es la emergencia de una regla para la inteligencia artificial. Y lo que la haga normativa, porque tú puedes... Está bien, pero concentrémonos en el problema de que uno es efectivamente muy aburrido aplicar reglas, pero no es en absoluto aburrido crear reglas. O sea, no puedes. No explico. Si el arte tiene que ver también con el tema, es el artista el que reconoce la valía del producto, porque tú no conoces cómo se hacen las reglas. Los artistas no conocen las reglas, pero sí puedes reconocer cuando hay una nueva regla. Entonces, poner una nueva regla, ¿no?, es un trabajo creativo y no puede ser aburrido es lo que haces. Por ejemplo, ¿no?, arte abstracto o arte, no sé, no quiero desmerecer a nadie, ¿no?, pero digamos un patrón repetido es el cansancio, digamos, hay una fascinación. No necesariamente, hay una fascinación con el modo, como si lo pintas, es una torpedad, una cabra. Aplican, claro, uno dice, esto es un arte aburrido, ¿verdad? O sea, esto no ya, ¿qué más de esto, verdad? ¿Ya? Sí. Pero la gracia es que alguien consiga, ¿no?, dentro de las reglas artísticas, poner una cosa diferente. Eso es lo creativo. Y entonces, respecto a la inteligencia artificial, esa sigue siendo una pregunta. ¿Son capaces de algo emergente? ¿Verdad? Son capaces de creatividad, ¿no? Pero creatividad, ya, ahora lo estamos asociando con una cosa emocional, sí, ¿verdad? Pero también es estimulante desde el punto de vista intelectual. O sea, no es solo eso. Sí. Yo digo, no funciona, ¿no? Hay que cuidar un poquito más el lenguaje, ¿verdad? No funciona decir que la creatividad, que es inventar una regla y no aplicar una regla, no funciona decir que es aburrido. Yo digo, ¿no? Creo que Rosmarie. Sí, Rosmarie. A ver, los seres humanos no tenemos reglas fijas que simplemente aplicamos de una manera común. Cuando creamos, sean reglas, sea en el arte, sea cuando estamos inventando idiomas o cuando estamos inventando matemáticas o lo que fuera, no creamos de la nada. ¿Okay? Entonces, y esos procesos empiezan desde el inicio de la vida. Entonces se van produciendo reglas, o sea, la creatividad está presupuesta, o sea, creación de nuevas reglas presupone otras reglas, otros procesos. Ahora bien, lo que yo tengo entendido, y por eso es AI, esta nueva ChatGPT, o sea, que tiene generatividad, es que no simplemente le han metido reglas y está aplicando las reglas. ¿Okay? Sí, ese es el segundo paradigma, de hecho. El paradigma es que justamente va produciendo otras reglas, se va adaptando, va aprendiendo. Y yo no sé si esto están hablando también los ingenieros, etcétera, los de Google, Microsoft, etcétera, que están detrás, IBM, están incluso pensando, digamos, parte del temor es que estos procesadores lleguen al punto de que puedan autoprogramarse. ¿Okay? Entonces, creatividad nunca, ni para el ser humano, ni para la máquina, empieza de la nada. El universo además ha estado en evolución porque siempre hay, digamos, algo antes.
Sí. Y esto es bien interesante porque... Sí. Y eso aplica al arte también. Los grandes artistas que hacen cosas nuevas lo hacen porque tienen procesos aprendidos anteriores y a partir de eso van, digamos, ¿no es cierto?, abriéndose en otras cosas. Sí. Eso yo diría. Claro, pero por eso la pregunta es, ¿son creativas las máquinas? Son generativas, las nuevas son generativas. El paradigma originario, el simbólico, era de reglas específicas. Uno programaba comandos y la máquina seguía los comandos. El paradigma actual es, existen las bases de datos, y el eslogan es, mientras más, mejor, ¿no? Y la diferencia entre ChatGPT 1 y el 4 no es una diferencia de comandos. La diferencia de resultados es brutal, pero la diferencia no es de comandos, la diferencia es de cantidad de datos y de poder computacional. Les das más datos y más poder computacional, se vuelven mucho mejor. Y no están siguiendo ninguna regla, están aprendiendo de los datos y están generalizando. Entonces son generativos, pero lo que dice Russell es, son generativos de un modo riesgoso, porque pueden estar no alineados y hacer lo que quieres. Seguir completamente otra regla. Por ejemplo, en un ejemplo de robótica, le dicen a uno de los... esto no tiene... Pero tiene que ver con cómo se siguen las reglas. Le dicen, ve, o sea, de algún modo, alcanza de este punto a este punto, ¿no? Es mucho más grande, por ejemplo, de aquí al otro. Y lo que hace esta cosa es desplazarse lo suficiente para entonces arrojarse y tocar la punta del otro, ¿no? Entonces cumple con el comando. O sea, una parte del cuerpo está tocando la parte del pero obviamente esa no era el comando, ¿no? O sea, estás en un espacio donde el desplazamiento, si entiendes las leyes de la física, no es aventarte, sino desplazarte, ¿no? Entonces, por eso, ese es otro tipo que, si quieren ver a alguien que es muy, muy escéptico, es Gary Marcus, que es el proponente principal de la propuesta híbrida, que dice, sin lo simbólico va a haber muchos riesgos, porque estas máquinas están haciendo cosas sin entender en qué tipo de ambiente estamos, sin entender leyes de la física, sin entender cómo opera la gravedad, qué significa desplazarse. No entienden la causalidad, no entienden, bueno, ahí te metes en problemas mucho más. ¿Cómo es que nosotros entendemos todo eso? Pues porque somos el tipo de organismo que somos. En la matriz de nuestras madres estamos sintiendo la gravedad. Salimos y sabemos que si nos caemos, nos pegamos. Sabemos que desplazarse implica desplazarse sin caerse. ¿De dónde vienen esas reglas? De que somos un tipo de organismo con necesidades, etc. Entonces, lo que dice Marcus es, lo que hace falta es meterles una teoría que se llama de folk physics, ¿no? Una teoría del vulgo de cómo funciona el mundo. Y Russell va a decir, no, estás pero loco. Así. Este es el mismo error, analógicamente hablando, pero por supuesto cualitativamente enorme, de la máquina de Turing. Sí. La máquina de Turing, cuando uno la programa, el error es que en algún momento yo comienzo a hacer 10 comandos, 15 comandos, mientras más complejo es el comando que le voy a dar, hay un momento que voy a montar el error, la máquina va a salir parada, o sea, quedar plantada, no se va a mover. Entonces, este tipo de errores, como voy a tocar para allá, o préndeme el televisor, cuando no quiero que me lo prendas, ese tipo de errores, de hecho están saliendo, sí. Pero se van recuperando si hay esa creatividad de la máquina. Sí. Porque la máquina comienza a notar como la máquina lo que funciona es inductivamente y se queja la gente de los errores y dice la próxima vez no lo hago. Sí. Lo que se llama el reforzar el sistema con inputs negativos, ¿no? Claro. Cumpliste el comando, pero la regaste en esto, ¿no? Sí. Entonces, ya, la próxima vez que hace, para la próxima vez que hace el comando, tengo que examinar otras pautas. Perdón. Sí. Yo creo que ahí el problema de la creatividad parece que no se produce, no parece que se está aumentando, se va generando reglas.
Y las reglas estas son indefinidas, infinitas. Sí. Sí, o sea, no hay una forma de parar esa forma de... Sí, ese es el problema de Wittgenstein, no hay forma de pararlo si son reglas abstractas. Lo que necesita es una comunidad de hablantes con intereses comunes, con valores comunes,